haces dejar unidos la nueva creación. La sala del banquete se llena de invitados, estamos reunidos y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Monseñor Javier no puede acompañarnos esta mañana, pero nos envía su bendición y nos acompaña con sus oraciones. Celebramos con gozo el 11º domingo del tiempo ordinario, después de haber celebrado la Pascua. Disfrutemos, pues, de esta celebración y preparémonos, reconociendo humildemente nuestra realidad de pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios: también yo tomaré de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas escogeré un ramo, y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa. En la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, Señor. 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 Es bueno dar gracias al Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Por favor, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, retomamos el tiempo ordinario después de haber celebrado la Pascua y habernos preparado para ella la Cuaresma. Y empezamos con la 11ª semana del tiempo ordinario. Vemos las vestiduras verdes de nuevo, signo de este tiempo que hemos, como acaba de decir, retomado. ¿Y qué contemplamos todo este tiempo ordinario? Contemplamos por medio este año del evangelista Marcos la vida pública de Jesús, aquello que ha hecho, milagros y signos, pero también aquello que ha enseñado. Y por eso escucharemos todo este tiempo a lo largo de lo que queda del año hasta terminar este ciclo litúrgico. Escucharemos cómo la primera lectura es una profecía de aquello que
Jesucristo viene a cumplir con sus palabras y obras en el Evangelio. Por eso escuchamos hoy día en esta lectura del libro del profeta Ezequiel, cómo el profeta narra este ramaje que es sacado de un cedro magnífico, de una alta montaña, dice, y después de haber sacado este pequeño, crece de manera tan grande que dice que hasta toda clase de pájaros y aves reposan y moran a su sombra. Esta imagen que usa el profeta Ezequiel está refiriéndose a Israel. Israel, que está en el exilio, pues se ha visto disminuido, no solo numéricamente, sino que también ha visto que ha salido de la tierra que Dios le había dado. Ha perdido, entonces así, la guerra ha sido invadido por naciones más poderosas que Israel y ha sido sometido. Y Israel en el exilio recibirá una palabra de Dios por medio de muchos profetas. Hoy día escuchamos al profeta Ezequiel que dice que Israel, que quiere decir esta imagen, ¿no?, de este pequeño ramo que ha salido, es el resto de Israel, es decir, aquellos que en medio del exilio, en medio de las dificultades, han permanecido fieles, escuchando al Señor. Dios ha permitido que Israel vaya al exilio para que pueda contemplar otra vez de nuevo a Dios, porque Israel se había apoyado en los ídolos, en las naciones extranjeras, en las naciones que también consideraba poderosas, y no se ha apoyado en el Señor, no se ha apoyado en su misericordia, no se ha apoyado en lo que le decía. Y Dios, para ayudar a Israel, para darse cuenta de que no había apoyado en el Señor, pues hace que vaya al exilio. Y en el exilio, pues se da cuenta que siendo disminuidos, siendo pobres, siendo un grupo más pequeño, pues Dios le llamaba a una fidelidad, a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué el templo ha sido destruido? ¿Por qué hemos perdido la tierra? Hay muchos salmos que narran este momento crítico de la historia de Israel. Ya no hay sacerdotes ni profetas. Nadie, Señor, ¿hasta cuándo? Un sufrimiento experimenta Israel. Sin embargo, el profeta le está diciendo que de este resto, de esta pequeña rama, crecerá un árbol enorme que volverá a dar fruto. Este resto de Israel, hermanos, ha tenido su cumplimiento esta palabra en la iglesia. La iglesia de este nuevo Israel. Jesucristo ha venido a fundar sobre esta tierra y Él precisamente ha sido la semilla que se ha hundido en la tierra y que ha producido fruto. Esta es la enseñanza que nos ha narrado Jesucristo con las dos parábolas que hemos escuchado hoy día. Hoy día hemos escuchado cómo Jesucristo, para mostrarnos qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios, ha utilizado dos imágenes. Una primera es una semilla, dice, que plantada por el hombre, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece. ¿Qué característica tiene el reino de Dios? Que Jesús utiliza esta imagen, esta semilla, que aun cuando el hombre esté en vigilia, aun cuando la semilla crece por sí sola. Sin duda alguna, esta semilla, esta que es imagen del reino, es la acción de Dios, hermanos, la acción de Dios que se vale de esta tierra que somos nosotros, para sembrarla, su palabra en nuestros corazones y que pueda dar fruto, incluso, hermanos, incluso cuando nosotros a lo mejor pues no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque, hermanos, decía San Ignacio de Loyola, que el hombre tiene que hacer todo como si dependiera todo de él, sabiendo que nada depende de él. Es decir, que Dios es el que toma la iniciativa, hermanos. Dios es aquel
que quiere producir fruto en nosotros. Por eso esta semilla que Dios ha venido a plantar en nosotros, crece por sí sola. ¿Por qué? Porque ¿qué poder tiene esta semilla? Hermanos, que es en el fondo el amor de Dios. Es Jesucristo, que ha venido a mostrarnos, hermanos, que Dios nos ama, que tenemos un Padre que no nos ha abandonado, que tenemos pues una vida eterna capaz de tener una vida plena, capaz de tener una vida, pues eso, que no haga falta otras cosas, que no haga falta, pues aún con precariedad, aún con dificultades, aún con situaciones. Dios ha venido a sembrar en nosotros esta palabra, hermanos, que Dios es amor, que Dios te ama, que Dios no se ha olvidado de ti. Y esta palabra, hermanos, crece por sí misma, es gratuidad pura. Nosotros muchas veces, a veces pensamos, ¿no? Cuando hemos hecho algo malo, bueno, a lo mejor voy a ir a misa, voy a rezar más, voy a hacer algún sacrificio. Y sí, hermano, todo esto está muy bien, pero todo esto, con lo que el hombre colabora con Dios, en el fondo, es Dios el que da el fruto. Es Dios el que hace que esto que tú realizas, estas obras que realizamos, las buenas obras, den fruto, hermanos. Porque si no fuera por Dios, nosotros seguiríamos en nuestros pecados, nosotros seguiríamos en sufrimientos. Y es Dios, hermanos, el que se ha querido valer de esta palabra suya, que es Jesucristo, mostrándonos el amor que Dios nos tiene, que pueda dar fruto por sí mismo. Es una cosa, a lo mejor muchas veces nos cuesta, hermanos, aceptar un regalo, hacer algo que nos den de manera gratuita, que no, digamos así, nos haya costado el esfuerzo de nuestras manos. Y eso es Dios, hermanos, es Dios, el reino de Dios se ha abierto para nosotros, para que sin esfuerzo, sin este esfuerzo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ser como esta tierra que acoge esta semilla, y veremos cómo el sembrador, poco a poco, echando agua, cuidándonos, hemos visto que tiene un proceso, ¿no? Primero hierba, luego espiga, luego trigo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que también la conversión es un proceso, ¿eh? La fe es un camino. La fe no es un momento, no es algo estático. Ya no es un momento estático en que antes teníamos fe, ahora no, ahora sí, y permanecemos así. No, la fe, hermano, es un camino, como Abraham, por ejemplo. Abraham, que todo, desde que se ha encontrado con Dios, con la palabra de Dios, ha caminado sin saber a dónde iba y sin embargo ha seguido el camino, guiado por esta palabra de Dios. Y así podríamos nombrar muchos ejemplos de personajes bíblicos, de hermanos que han vivido así la fe, incluso los santos nunca se han mostrado ya como que han llegado a la meta, siempre en camino, hermanos, siempre en conversión, todos los días empezando de nuevo. Pues es importante desde la mañana dirigirnos a Dios. Señor, dame la gracia de hacer hoy tu voluntad. ¿Por qué? Porque el ayer ya ha pasado, ya no existe, y el futuro no sabemos. ¿Qué tenemos, hermanos? El presente, hoy, esta misa. Dios te habla ahora con esta palabra y te dice: ánimo, hermano, ponte en camino. Yo te doy esta palabra, que es Jesucristo, mi Hijo, que en la cruz ha mostrado el amor del Padre. Y esta semilla tiene el poder de dar en ti un fruto. Acoge, hermano, esta palabra y veamos cómo el Señor hace la obra en nosotros. Veremos que poco a poco, no hay que sentirnos defraudados. Si, hermano, en algún momento uno experimenta una caída, uno experimenta que piensa que retrocede, hermano, sigue para adelante. El Señor te extiende tu mano. Hoy día te encuentras caído, alejado, te ves precario, te ves sin fe, te ves que no confías en Dios, que todo está en tu contra. Ánimo, hermano, que el Señor te viene a decir: ponte en camino, que la fe, hermanos, es así, es un proceso, no aparece un árbol de la nada, empieza poco a poco y ya empieza a dar fruto. Hay que tener paciencia con nosotros mismos, y veremos cómo seremos signos tan grandes como hemos escuchado tanto en el profeta Ezequiel como lo que nos dice Jesucristo,
un árbol tan grande que hasta los pájaros del cielo vendrán a anidarse. Los gentiles, personas que a lo mejor están en tu entorno, trabajo, en tu familia, y que nunca han escuchado ni han experimentado el amor de Dios, y podrán posarse en ti, porque verán en ti el fruto, porque verán que siendo pobres, débiles, pecadores, Dios ha hecho una obra con nosotros. Y es precisamente porque con nosotros Dios puede hacer una obra, hermanos, porque si nos reconocemos pobres y pecadores, pequeños, porque de los pequeños es el reino de los cielos, Dios puede hacer una obra. Por eso también escuchamos el profeta Ezequiel, que dice el Señor que humilla al árbol elevado y eleva al árbol humilde. El hombre siempre tiende a elevarse, ser capaz por sí mismo. La tecnología, el trabajo, los estudios, tantas veces nos sentimos tan seguros de nosotros mismos, por el dinero, por la inteligencia, la astucia. Y Dios, dice el Salmo al soberbio, lo mira de lejos. No puede hacer nada porque ya nos valemos por nosotros mismos. Pero si en cambio necesitamos del Señor, necesitamos de su misericordia, nos reconocemos pobres, débiles, que sin Él no podemos, recurrimos a Él por medio de la oración, en los sacramentos, en la confesión, cuando caemos, ¿cómo no nos va a ayudar el Señor, hermanos? ¿Cómo no nos va a ayudar viéndonos tan frágiles, tan pobres? Nos va a ayudar, por supuesto, y como dice, se cumplirá esta palabra en nosotros. Elevará al árbol humilde, elevará al árbol pobre, elevará esta pequeña semilla de mostaza, la hará un árbol enorme, grande. Este es, sin duda, la imagen del reino, cómo Dios actúa en nosotros, hermanos. Si nos reconocemos pobres, débiles, que sin Él no podemos, Dios puede actuar con nosotros, porque a Dios le encanta hacer cosas grandes con los pequeños, como la Virgen María. La Virgen María, la humilde, la pequeña, Dios dice, ella misma canta. El poder, ¿por qué puedo proclamar las obras de Dios? Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. La humildad de su esclava. ¿Por qué ha visto Dios en la Virgen María? La humildad, la pequeñez de su esclava. También en nosotros, hermanos, no caigamos en la tentación de sentirnos seguros de nosotros mismos, pensar que podemos salir de todo, pensar que nosotros podemos llevar nuestra vida por nuestra cuenta. Nada más lejano, hermanos, siempre necesitamos de Dios. En Él nos movemos y existimos. Si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estaríamos? ¿En qué nos apoyaríamos? Vemos esta situación de pandemia, nos ha llevado toda la situación, no solo social, económica, sanitaria sobre todo, nos ha hecho ver que toda la estructura que hemos visto organizada en este mundo se puede caer en un día con un virus diminuto. Es así de frágil es el hombre, así de potente se pensaba, capaz de solucionar todos los problemas del mundo, y así de limitados somos. Hermanos, sin duda, Dios viene a decirnos esto, viene a decirnos el sentido de nuestra vida. Y al final, ¿por qué Jesucristo nos habla muchas veces en parábolas? Es para ver la manera en que nosotros le interpretamos. Porque cómo lo interpretemos está en nuestro corazón. Si nosotros nos vemos reflejados en este pequeño granito de mostaza, sin duda necesitamos de la misericordia de Dios. Y Dios, como sus discípulos, vendrá y nos lo explicará todo en tu corazón. Como ha dicho al final Jesucristo, dice, a la gente le hablaba en parábolas, pero a los discípulos les explicaba todo en privado. Es decir, nos mostrará el Señor en el día a día su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para nosotros, hermanos? El cielo, el cielo. ¿Qué mayor felicidad, hermanos, que vivir el cielo, que ya se empieza a vivir en este mundo? No cuando muramos, pero tener presente, hermanos, que estamos aquí de paso. La muerte es algo natural en el hombre. Unos morimos hoy, otros moriremos en unos años, otros en unos años más, pero todos tendremos que pasar por la muerte. Pero como ha dicho San Pablo, siempre de buen ánimo. ¿Por qué?
¿Por qué en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones difíciles, podemos estar siempre de buen ánimo? Porque nuestro corazón, nuestra vida, dice San Pablo, está oculta con Cristo en Dios en el cielo. No hay que perder, por eso, hermanos, el sentido de nuestra vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Agradar al Señor. Vivimos para el Señor en este mundo. Vivimos para el Señor. ¿Cómo agradamos al Señor? Haciendo su voluntad. Si eres padre de familia, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Si eres hija, estudiante, ánimo, da todo lo de ti. Esfuérzate en los estudios, haz la voluntad de Dios y verás cómo Dios, pues, no te hace perder el sentido de su vida. ¿Por qué? Porque el sentido de nuestra vida está en el cielo. Eso es lo que nosotros experimentamos y eso es lo que Dios ha querido para nosotros en esta tierra. Por eso esta Eucaristía, hermanos, yo les invito a no perder de vista, a no dejarnos distraer por los ídolos de este mundo. No pensemos toda nuestra vida es dinero, estudios, el trabajo, la casa, la familia. No, hermanos, sino nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Y al final, dice, después de ser juzgados por nuestras buenas obras, recibiremos conforme a lo que hemos vivido. El bien o el mal, el cielo o el infierno. Acojámonos a la misericordia de Dios, hermanos. Esta Eucaristía, ahora Jesucristo, no solo viene con su palabra, sino viene con su cuerpo, para que tú, como esta tierra, pueda abrirse y tú puedas acoger a Cristo. A Cristo, que como esta semilla, se parte. Se parte, y ustedes saben que si una semilla no se abre, no da fruto. Jesucristo viene a partirse en ti, para que tú con Él, unido a Él, también puedas partirte, donarte, dar tu vida, y así Dios pueda hacer una obra. Por eso la Eucaristía es prenda de vida eterna, porque ya estamos con Jesucristo en el sacramento, imagen y prenda de lo que viviremos en el cielo. Bendigamos al Señor por este día, bendigamos porque nos permite estar con Él y porque nos acoge con su misericordia, porque suyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora todos juntos, puestos en pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acogiéndonos a la misericordia de Dios, que es nuestro Padre, presentémosle nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen sembrando la palabra de salvación
en todos los hombres. Roguemos al Señor. Por nuestras autoridades, para que Dios les conceda guiar a la nación por caminos de reconciliación y unidad en favor del bien común. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren a causa de la pandemia o por otros motivos, para que abran su corazón al amor de Dios y consolados por Él, alcancen la dicha eterna. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que Dios nos conceda la gracia de acoger su palabra, hacer su voluntad y dar frutos de vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y fructifica en nosotros tu amor, para que, conociéndote a ti, el único Dios verdadero, alcancemos la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Manos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos dado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo
no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con ustedes. Con un signo intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, ahora pasaremos a recibir la comunión. Les pedimos, como todos los domingos, que pasen de manera ordenada, no todos a la vez,
Habrán 2 ministros ubicados en el pasillo central. Cada uno de los ministros tendrá a su costado un acólito que cada vez que una persona se acerque y tenga contacto con él, pasará a desinfectar las manos del ministro. De igual manera, les recomendamos que reciban en la medida de lo posible la comunión en la mano, poniendo las manos así, en forma de cruz, de tal manera que al acercarnos nos quitamos la mascarilla, comulgamos, nos la volvemos a poner y nos retiramos por los lados, por los laterales. Si alguno necesita recibir la comunión en la boca, al lado habrá un ministro que cada vez que se acerque una persona para recibirla así, de igual manera desinfectará y evitemos los contagios y podamos así, de manera segura, poder recibir la comunión. Les pido entonces, ahora yo me pondré la mascarilla para bajar a dar la comunión junto con otro ministro. Les pedimos por favor hacerlo de manera ordenada y con mucha devoción.
Oremos. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Buenas tardes y que tengan un buen domingo. Hasta luego.